Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Miren, parece que la retórica que acompaña la guerra es mucho más intensa que la guerra. Por eso, asumir posición en función de retórica es peligroso para cualquiera que quiera intentar aproximarse a la objetividad. En comunicación eso es fundamental. Por ejemplo, ahora mismo el vulgo debe estar afectado de un pánico abarcante, porque el primer ministro Lavrov, el canciller ruso, en respuesta a algo que dijo Biden, que dijo concretamente, para citarlo textualmente. Lo peor no ha llegado. Oye, sí, que lo peor no había llegado. Entonces, lo peor en cuanto a sanciones y acciones de Occidente. Sí, lo peor no le ha llegado a Putin, a Rusia. Exacto. Bueno, y le responde el canciller ruso, bueno, lo peor sería una confrontación nuclear, una guerra nuclear. Eso no fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo. No. Eso por lo menos es lo que registran los periódicos. O, como tú me estás desmintiendo, vamos a buscarlo aquí, ¿verdad? Por lo menos yo que me informo de los periódicos. Otro tipo de prensa. Ahora eso sin discusión, sí. Eso es lo peor que puede pasar. Oye, el tipo dice... Son ofensivas. No, hombre, no, porque eso es retórica. Eso es retórica. Propaganda de guerra. Para manipular a los más incautos y sumárselo como adherente sin conciencia. Esa es la retórica de la guerra. La retórica de la guerra es manipulación, simple y llanamente. Y Hitler dijo tú lo leíste, lo estábamos leyendo ahorita, ¿verdad? Hitler dijo que ocupaba Europa en un par de días. Que estaba preparado para arrasar en un par de días. Antes de ocuparlo. ¿Tú sabes qué fue lo que dijo él concretamente? Biden sabe que la única alternativa a las sanciones es una guerra nuclear. O sea, como dijo... Oye, la diferencia. No, claro, en ese contexto ambas son radioactivas. Claro. Ambas cabeza nuclear. Lo que está diciendo es el que si viene algo peor, tendría que ser eso, en su criterio. Eso es lo que dice. Sí, pero yo rescato, Domingo, lo que dijo el ministro de Finanzas francés el día de ayer. Que va en esa misma línea. Que señalaba, palabras más, palabras menos, que se iba, estoy parafraseando, no estoy citando, que se iba contra Rusia, las opciones eran una guerra financiera y económica total. Y usó la palabra total. Y cito, eso sí me recuerdo que fue entrecomillado, que el pueblo ruso pagaría las consecuencias. Y eso, utilizar la palabra total en guerra total, aunque tú le pongas el sustantivo económico por el medio, eso es soplar un fuego que de por sí está muy caliente. Pienso. Mira, yo no creo en la retórica y dije que no creía ni siquiera que Rusia iba a invadir a Ucrania. Ni siquiera eso pensaba yo. Y en esto, naturalmente, que creo menos. Porque lo que hay es una guerra de palabras. No, presumiendo. Una guerra de palabras. No. En la retórica sí. Hay una guerra de palabras. Hay una guerra en el terreno. Entre las potencias. Entre Ucrania y sí, claro. Hay una guerra en el terreno. En el terreno, pero de palabras es hay una guerra de palabras, por ejemplo, entre Biden y los rusos. Entre las potencias. Entre las potencias. Hay una guerra de opinión pública, procurando alcanzar terreno de dominio en la opinión pública, que permitan satanizar al contrario, y eso es normal en la guerra. Hay una guerra
de manipulación en los medios de comunicación. El medio de comunicación que informa desde el lado de los rusos, pues informa con un sesgo que permita presentar a los rusos en una posición legítima de autodefensa, de reclamo de derechos. Y del otro lado es una guerra de información en la misma dirección. Y los medios de comunicación tú tienes que leerlo entre líneas para obtener la verdad que está contenida en algunos párrafos. Porque la mayoría de los párrafos encubren una propaganda sutil. Por ejemplo, te dicen, el ministro de Ucrania dijo tal y tal y tal cosa, que habían matado 280. Y te escriben en otro párrafo, en cambio el de Rusia dijo que habían matado 25, pero nadie lo confirmó. Oye, así es que se informa. Esa es la guerra de propaganda. El propio gobierno ruso ha confirmado 498 bajas. El gobierno ruso. El gobierno ruso. Pero tú te vas a Ucrania con ese nivel de asimetría y desproporcionalidad de medios que hay entre ambos contendores, entre los invasores y los ucranianos, para decirlo claramente, que ese sea un número oficial, es un número alto, con el nivel de asimetría y de capacidad de fuego que tienen los rusos ahora mismo. Pero en cambio Ucrania dice que son 2,000 y pico los muertos de rusos. No, de ellos. De Ucrania. Son 2,000 los ucranianos. No, yo vi que ellos hablaban de que habían liquidado 2,000 y pico de rusos. No sé si... Pero han dicho también que habían perecido 2,000 civiles en Ucrania, aproximadamente. Eso porque fue lo que leí hoy. Tú encuentras informaciones tan diversas y contradictorias que no tienes oportunidad en la guerra de crearte una idea. Ahora, sin embargo, mientras se da esa guerra retórica que tú dices correctamente, mañana hay reunión de diálogo, hay una mesa de diálogo en Brest, en Brest, ahí en Bielorrusia, en la frontera con Polonia. De nuevo se sientan las partes rusa y ucraniana. Lo que he visto, por lo menos en las declaraciones del ministro de Exteriores ruso, es que han saludado el espíritu del discurso, del último pronunciamiento del presidente Zelensky, en el sentido de que están demandando garantías para llegar a acuerdos concretos. Y los rusos les respondieron que eso era una buena señal, que ellos sintonizaban con esa señal. Ahora, es decir, que ese discurso bélico entre ambos países, por lo menos a nivel diplomático, no tiene el mismo calor que hay entre las dos potencias. Es decir, el discurso, esa retórica bien encendida, no es la misma entre Rusia y Ucrania que entre Biden y Putin, o por lo menos Lavrov. Por una razón sencilla. No, la razón yo la conozco. Pero una razón sencilla no. Una razón sencilla, mira, Biden se está beneficiando grandemente de la guerra. Grandemente, sin aportar más que algún dinerito. Ahora mismo tiene... No, y consolidando el dólar. Sí. Ahora mismo tiene al liderazgo nacional norteamericano en sus manos. Pero los rusos lo advirtieron, dijeron que ese asusamiento, esa introducción de gasolina en el fuego entre Rusia y Europa y Ucrania, tenía uno de los propósitos, era ganancias políticas por parte del gobierno norteamericano y ganancias económicas de todo el Estado norteamericano. Ellos lo advirtieron. Mucho antes de meterse en Ucrania, lo dijeron. Y eso se está viendo. Sobre todo de su industria petrolera, porque en los últimos 10 días, por ejemplo, han aumentado los costos de producción de un barril de petróleo en los Estados Unidos. En los últimos 10 días han aumentado los insumos petroquímicos para producir un barril de petróleo. Sin embargo, en los últimos 10 días, ¿cómo se ha deslizado el precio? Sí. ¿A quién beneficia el precio? Al productor. Al vendedor. Y al vendedor. Al vendedor. ¿Y dónde están eso ahora mismo en esa competencia por el dominio del gas
del gas natural que se está dando, que colocó en el 2019 a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo, bueno, por el fracking, que ya está en minoría otra vez, pero mayor productor de petróleo y de gas natural del mundo. Entonces, aquí hay en el fondo, como todas las guerras, un problema de mercado, en este caso de mercado energético. ¿De quién va a vender? Porque mientras el gas ruso no fluya, alguien va a suplir esa demanda. No, y el mercado armamentístico. No. Porque esas armas que se están metiendo... Préstamos. A veces ni siquiera hablan de préstamos, sino de envío de armas. Pero ese envío de armas son préstamos. Esas armas que se están metiendo para Ucrania para Europa no son ni prestadas, ni regaladas, ni alquiladas. Esos 100.000 millones de euros que el canciller alemán anunció para un 0.5% del PIB adicional al 1.5% en el ejército, ¿quién lo va a suplir? Es la industria armamentística. Claro. O sea, se va a beneficiar de jugoso contrato en el muy corto plazo. Y quizá eso es parte de todo lo que se busca también. Ahora, la otra ganancia política es el reencuentro de Europa con Estados Unidos, que quedó muy lastimada en la gestión de Donald Trump. Lastimada en el orden de el espacio de unión militar que era la OTAN, y quedó lastimada también por el tema de financiamiento de proyectos de poder, de suprapoder, que Estados Unidos se negaba a apoyar en la forma que lo hacía en otras épocas. Y ahora que parece Europa enfrentar un desafío mayor sin respuesta, pues siente la necesidad de acompañamiento por parte de Estados Unidos, y Estados Unidos se lo tributa gozoso porque gana con ello. Esas son otras dimensiones de la guerra. ¿Y los chinos? Bueno, los chinos, yo creo que los chinos lo que están es beneficiándose de su neutralidad o su apoyo sutil a Rusia. Porque, ¿qué ocurre? Que ¿para dónde se manda el mercado ruso? Para los brazos chinos, ante el embaste de Europa y Estados Unidos. Se lanzan a tratar de construir el mecanismo de oxígeno desde Pekín, desde China. Y eso es lo que va a ocurrir. Ahí Estados Unidos va a recuperar su cercanía con Europa, pero la parte de Asia que estaba construyendo bloque con China va a aproximarse mucho más a Rusia, y se van a ir consolidando esos dos bloques. Al término de esa guerra, esos dos bloques van a estar más consolidados que nunca. Pero todo lo que la gente tiene como deseo va a depender de la duración de la invasión. Todo va a depender de ahí. Porque si Rusia resuelve rápido el tema de la invasión, todo vuelve al mismo punto donde estaba antes. Todas esas medidas se caen y los mercados vuelven a operar de la manera que operaban antes de la invasión. No, ya el canciller ruso estableció cuáles eran sus 3 mínimos: reconocimiento de Crimea, de la soberanía rusa en Crimea, reconocimiento del Donbass, de Lugansk y Donetsk, y una que bien cuesta arriba, que es desmilitarización de Ucrania. Entonces, ahí... Y yo creo que él se conforma. Ahí, eso es muy cuesta arriba, porque eso es, nos guste o no, eso es cuestionar la soberanía de un país. El primer principio de la soberanía de un país es su derecho a armarse y a defender la integridad de su territorio. Aunque eso suponga, en una confrontación de esta naturaleza, una extinción, obviamente. Pero están relegando de entrada en esa última petición la condición de Estado vasallo de Ucrania. Y creo que es un pedimento muy cuesta arriba realmente. Pero hay precedentes en la historia. Sí, Alemania pasó por esa situación. Bueno, pero después de una rendición incondicional. Bueno, y Japón también. Pero nunca renunciaron a su soberanía. Nunca. Y Japón tampoco. Sí, pero ahí vamos. Recuerda que la rendición fue incondicional y por lo tanto... Aún así, las rendiciones no significan comprometer la soberanía de ningún pueblo. Sencillamente es terminar la guerra.
y someterse a una serie de sanciones que, como podrían ser algunas económicas y de otro tipo, pero de todas maneras existe el precedente. De Es decir, se le ha yo- prohibido a estados formar ejércitos y ejércitos ofensivos, y nada más y nada menos que la misma Alemania, aún después de la guerra, porque aquí estamos hablando de una guerra también. Y una guerra en donde hay una tiene potencia que interviene porque dice que su seguridad está amenazada. Su seguridad está amenazada, es lo que alega Rusia, que está su seguridad amenazada. Entonces, en este caso, se pueden apelar a los precedentes existentes, que son harto conocidos y de potencia, porque Japón era una potencia. Igualmente Alemania era una potencia. Pero recuerden siempre que en las negociaciones, si tú persigues algo, tienes que pedir algo más. Claro, Es muy probable de esas que tres mínimas, ¿Aplica ¿cuáles para son? vender una mula o Tú- para hacer un acuerdo? Oye, Federico, no, las tres no se van a cumplir. Eso lo sabemos. ellos No, piensan- Ellos con la sabemos. primera se traen. Yo creo que con la primera y la última. La última, la desmilitarización condicionada, puede ser. Quizás no sea una desmilitarización total, pero sí Desmilitarización condicionada. nuclear. Por ejemplo, cero OTAN, cero armas nucleares. Hasta allí pueden llegar. Porque total, tú dices 3 o 5 y sabes que no te la van a aceptar todas. Entonces creo que la segunda es la que volará. La primera y la última, Crimea y desmilitarización de Y Ucrania. también, apelando a tu comentario anterior, no sería la primera vez en la historia de que se va a una guerra, como los ingleses y los franceses fueron a la Segunda Guerra Mundial, a liberar a Polonia, y al final Polonia ni estuvo en el reparto. Entonces van a hacer una guerra por Donetsk y Lugansk y al final se quedan en Ucrania. De cualquier manera, el resultado de la invasión determinará también el resultado de la negociación. Porque para en el la fondo salida. los rusos no pedían, no apoyaron, por lo menos en ese primer momento hasta este año, la oficialización de... Hasta hace 15 días. Exacto, la oficialización como república de ambas provincias separatistas. No lo hizo. O sea que retornar al pasado no le resultará difícil. Claro, con condiciones, porque son poblaciones rusas que se han visto también muy afectadas. Occidente jamás habló yo mismo desconocía, pero jamás se habló de la situación de ofensiva militar de Ucrania sobre esas dos provincias. Pero además, que eran duras, partir duras, una nación que son en dos dos. provincias rusas en el fondo. Mira, partir una nación en dos no es lo primero que va a ocurrir. No es la primera vez que ocurre. El caso mismo de Alemania. O sea, Corea. el hecho de que dos porciones de la población ucraniana, por cierto, que todas tienen cultura, las dos tienen cultura puramente rusa, quieran separarse. Eso tampoco es nada del otro mundo. Eso no es nada del otro mundo. Incluso puede resultar hasta legítimo en términos cultural. Lo que pasa es que depende en qué posición tú te sitúes. Si tú te sitúas del lado ruso, va a haber eso legítimo. Si te sitúas del lado de Occidente o del lado de Ucrania, lo va a ver Y ilegítimo. mientras tanto, Domingo, en República Dominicana hay 14.000 rusos y 2.000 ucranianos, utilizando números redondos, en los hoteles del este. Sí. Poblaciones que están enfrentadas en términos militares a miles de kilómetros de distancia, están compartiendo habitaciones y destinos Pero, en un espacio muy cerrado, Y amargura. y amarguras y preocupaciones. pero eso y puede ser 5 días más. No, sí, pero lo que quiero señalar es cómo lo que ocurre, la interconexión lleva a un nivel tal que lo que antes veíamos por la prensa, estamos viendo consecuencias humanas inmediatas. Sí. Consecuencias, por ejemplo, que tienen repercusiones, porque cuando tú tienes 16.000 paquetes turísticos a 7, 10, 11 días, no sé cuáles son los días estándar, y de repente se venció y resulta que no hay vuelo para que esas personas se vayan a su país porque los espacios aéreos están cerrados, hay unos hoteleros que a lo mejor tienen otro compromiso ahí. Claro, no lo están sacando. Leí reciente que el gabinete de turismo con el ministro de la cabeza pues estaban negociando con los hoteleros para darle unos días más para buscar alguna vuelta. Hay un nivel de Bueno, compresión pero de parte del Estado. según Pero ¿cuánto tiempo va a ser eso? Según la representante honorífica de Ucrania. No, esto que estoy diciendo fue hoy. Sí, hoy, Eso pero fue ayer. Eso fue ayer. Bueno, pero ella decía que estaban ya fuera de los hoteles, estaban prácticamente en las calles abandonados, Ahora, pasando hambre. yo quiero, escuchándolo a ustedes
introducir un componente. Está en evidencia que el tratamiento y las consecuencias de las diferencias y las dificultades entre las naciones no permite una simple reproducción de la conducta de ayer. La guerra es un componente, pero la guerra misma no escapa a los elementos que imponen una modalidad para cumplirse. Para cumplirse en las motivaciones y en su desenvolvimiento práctico. Yo insisto que estamos en una época, en un cambio de época, y que la característica fundamental de ese cambio de época es el relevo de la hegemonía de Estados Unidos ejercida durante más de 100 años en el mundo. Y ahora estamos viendo un fenómeno. Estados Unidos ha actuado hasta ahora con toda la voluntad personal de lo que le conviene, sin pensar en las consecuencias. 89% de las intervenciones y agresiones en el mundo después del fin de la Segunda Guerra Mundial han sido de Estados Unidos. Y actuaba con la mayor tranquilidad. Ahora no puede hacerlo aunque quiera. Hay un cambio en la correlación de fuerza y hay un cambio en la vida. No puede decidir en la simple voluntad norteamericana el destino en este conflicto. ¿Y qué ha pasado? Que ha habido una realidad, ya no existe una polarización como estaba antes en la Guerra Fría, ahora existe un solo mercado y una multipolarización de poder también superior al que existía en la Segunda Guerra, cuando Estados Unidos pudo disponer tirando bomba atómica. Hay una diversidad de potencias que tienen recursos atómicos. En esa modificación de la vida y en lo que representa, yo no dejo de mencionarlo, la democratización de la comunicación, que todo el mundo puede seguir, de que no es fácil someter a la gente a la divulgación de una bocina interesada, aunque se establezcan, porque se tiene acceso a la otra, que hay una democratización de los medios que permite que la población tenga una mayor comprensión de los problemas. Y en ese cuadro, que es una realidad nueva, es que hay que meter este conflicto que no tiene una perspectiva de simple reproducción de ayer. En Buena Lid tú podías pensar, bueno, 2 bombazos resuelven esto. ¿Y quién se atreve a evadir la consecuencia tirando 2 bombazos? No, hay un hecho. Y yo creo que tiene que imponerse la negociación. Yo celebro el juicio de Kissinger. No puede ser el vecino de Rusia un satélite de Rusia. No pueden someterlo ellos para que sea un satélite. Pero Europa, con Estados Unidos a la cabeza, no puede pretender usarlo como un factor de amenaza. Entonces, la perspectiva y la solución es una política de neutralidad que permita una relación sin temores en ese vecino. Esa es una aspiración que está ahí como posibilidad. ¿Es lograble? Yo creo que sí, y que en ese marco también se está propiciando la otra cosa. Un cerco sobre Rusia lo que ha hecho es fomentar de repente una ampliación e interiorización de las relaciones entre Rusia y China que están caminando. Es decir, el mundo tiene ahora una forma de reaccionar distinta a ayer. Y China se presenta con una visión neutral. Sí, yo condeno las agresiones, pero condeno el uso de las amenazas militares. Y en función de eso, uno de los combatientes acepta que China sea la mediadora. Ahora. Un paso que está ahí. Mira. Insisto en la diferencia de los conflictos del pasado. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Pero y creo que esto de Ucrania es un antes y un después en eso, que no empezó ayer, que no empezó este año, que como tú dices, ha sido la acumulación de una serie de fenómenos históricos que han ido desplazando el rol primario, prioritario y de policía mundial de los Estados Unidos. Después de esto hay un reordenamiento político en el mundo, lo habrá, y un reordenamiento de fuerza incluso a nivel geopolítico, que incluye también las sociedades, los ciudadanos, porque esto que pase en la superestructura política, en la superestructura militar, en la superestructura de poder, va a aterrizar
en las poblaciones europeas. Va a aterrizar y va a tener consecuencias políticas. ¿Cuáles? No sé. Pero habrá un nuevo reordenamiento político en toda Europa, que posiblemente reorganice el enfoque de seguridad para toda Europa, donde no se excluya a la misma Rusia, posiblemente, aún después de este fenómeno. Lo ideal es que sea global. Miren, lo más importante de todo esto es que hay una nueva cultura también. Occidente aprendió a condenar las invasiones. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.